bien claros, miremoslos nuevamente para que los tengamos en la retina y en el cerebro en la conversación que vamos a tener a continuación. Pasemos. Yo he tratado de ponerle un nombre a todo, y a este le he puesto el embrión político, pero admito que es un poco copiado de una frase de nuestro presidente actual de la Academia Antioqueña de Historia, del doctor Villegas Botero, que un día en la Asamblea de Antioquia, no hace mucho, habló de que cuando los antioqueños se reunieron por vez primera, ahí hubo la primera manifestación política democrática de la nueva Antioquia, de la Antioquia independiente. Entonces, a eso me pareció que se le podía colocar perfectamente ese nombre del embrión político. Y fue cuando los antioqueños recibieron la carta de que hablaba ahora. Todo parece indicar que fue por allá por agosto 9, una carta en la cual se le contaba a don Pedro que en Bogotá se había dado un proceso muy interesante, que había habido unos hechos que todos conocemos, no nos vamos a detener en ellos, y comenzaron los antioqueños a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Aquí había un medio gobierno compartido en Santa Fe de Antioquia, con don Francisco de Ayala, pero ya la realidad política estaba, digámoslo, frente a los ojos, y los antioqueños dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Entonces es cuando el Cabildo de Santa Fe de Antioquia, recuerden ustedes que Santa Fe de Antioquia fue capital de la entonces provincia de Antioquia, luego estado de Antioquia, hasta 1827, cuando el Libertador produce un decreto que traslada a Medellín, la capital. Pero eso no fue un proceso sencillo, porque Río Negro también aspiraba a ser capital. La situación se decidió de esa manera, pero en este momento, antes, Santa Fe mantenía el sitio de la capital. La verdad es que estaba un poco en decadencia frente a la forma como estaba surgiendo Río Negro y Medellín, básicamente, que por el comercio, por una manera de ver, digamos, la actividad económica, tenían ya mucho más poder. Y también, según se dice, por el clima, tanto el de Río Negro como el de Medellín eran climas más benignos. Muchos de los últimos gobernadores, de los últimos o las personas que estaban en el gobierno en general, pasaban mucho tiempo acá, más tiempo que en la propia Santa Fe de Antioquia. Entonces, el 10 de agosto, el Cabildo de Santa Fe de Antioquia convoca a otros cabildos para que se reúnan en Santa Fe de Antioquia. Ese otros cabildos no es tan extenso como uno pudiera pensar, porque aunque había muchos sitios poblados en Antioquia, ya los vamos a mirar, la verdad es que algunos estaban en decadencia y otros no habían tomado una posición importante. De manera que en la práctica la convocatoria fue solo a 3 cabildos que se conozca: el de Marinilla, San José de la Marinilla, el de Río Negro, obviamente, y el de Medellín. Y firma el último gobernador español, que va a tener una especie de tránsito curioso, porque lo que va a pasar, deja de ser el último gobernador español y se convierte en el primer presidente de la nueva Junta, algo similar a lo que le pasó al virrey Amar y Borbón en el 20 de julio en Bogotá. Entonces, esa convocatoria, repito, la hace nuestro gobernador, que no era nacido en España. Ahí también hay que hacer una aclaración. Se nos dice que no había ningún criollo en el gobierno. Eso no es así. Lo que había habido era una disminución de los criollos en el gobierno por efecto de medidas de Carlos III, que ahora no tenemos tiempo de dedicarnos a estudiar eso, pero que también está aflorando en esta revisión de la historia que está pasando. Francisco de Ayala era panameño y estaba aquí de gobernador de la provincia de Antioquia. Esos, pues, ahí, la parte final, están los cabildos que fueron a reunirse en Santa Fe de Antioquia a partir, vamos adelante, a partir del 24 de agosto.
una reminiscencia del Palacio de Santa Fe de Antioquia. Esta casa ustedes la pueden conocer, pero si se van a buscarla por esta gráfica, obviamente no la encuentran, porque esta casa ha tenido muchos cambios. Parece ser que esta era la que existía, esa figura, cuando los eventos que estamos estudiando. Era una casa que servía para palacio de gobierno, para casa del gobernador. La mayor parte de los gobernadores de Antioquia anteriores se quejaban de que no tenían dónde vivir, y ahí se acomodó todo, pero también servía de cárcel. La puertecita que está a la izquierda era la puertecita de la cárcel. Afortunadamente no había muchos detenidos y entonces la cosa no se complicaba. Hoy ustedes la ven diferentísima, pero es la misma que está en una de las esquinas de Santa Fe de Antioquia cuando lleguen allá. Lamentablemente a Santa Fe de Antioquia la gente no va sino de pantaloneta, chanclas, botella de Coca-Cola, entonces no se ocupa de estos temas tan bellos de la historia. Y ha tenido 6 o 7 cambios importantes. Hay un académico que es Álvaro Sierra Jones, si de pronto lo pueden conseguir para una charla, sería muy interesante, que explica cómo durante esa historia de Santa Fe de Antioquia la casa fue variando, y hay momentos en que uno dice imposible que esa sea la misma casa. Entonces el Cabildo se reunió en Santa Fe, esta es la casa de gobierno, bajo el nombre de Alianza Provincial. Fue tal vez la primera expresión de aquellos cabildantes. Pasemos. Ellos llegaron allá de diversos sitios, como decía, de Antioquia, pero paremos para mirar qué era la Antioquia de la época. Ahí tienen ustedes los pueblos, las poblaciones que existían. Algunas de ellas tenían título de ciudades, como Antioquia, Santiago de Armas, Remedios, Zaragoza y Cáceres. Pero aunque tenían título de ciudad, Remedios, Zaragoza y Cáceres estaban en franca decadencia, por eso no aparecen en los primeros cabildos. Y observen que ni Marinilla ni Medellín tenían el título de ciudad, que se los va a dar después don Juan del Corral. Luego vienen ya sí una serie de villas en donde aparecen cosas muy simpáticas, porque a muchas hay que ponerles 2 nombres, tenían otros en la época. Los Osos, la actual Santa Rosa de Osos, por ejemplo. San Luis de Góngora, Yarumal, que otras cosas algunos están diciendo que nunca han podido encontrar a San Luis de Góngora. Ese San Luis no existe, pero se les ocurrió ponerlo así, no me atrevería yo a afirmarlo. Pero hoy es entonces Yarumal. Algo de avance hacia suroeste. Ahí tienen ustedes a Titiribí, que fue de los primeros municipios por donde llegó la conquista, la colonización, perdón, al suroeste. Algunas poblaciones en el viejo Caldas, Armaviejo, tan vinculado con Río Negro. Zabaletas, que todavía queda una pequeña población por allá en el Montebello actual. Ya existía Sonsón como un sitio donde estaban los antioqueños. Baos, que era el nombre que tenía Granada. Cancán, que desapareció posteriormente. De manera que era una Antioquia muy curiosa, no exactamente la que nosotros conocemos. No hay nada prácticamente de Urabá, razones obvias, viene mucho después. Muy poco de lo que hoy llamamos nosotros el Bajo Cauca, si es que podemos acomodar a Zaragoza en esa región. Entonces, como les decía hace un rato, la representación que hubo de los cabildos en esa primera reunión fue de unos puntos específicos, digamos, donde anidaba el poder político y económico de la época. Estos fueron los cabildantes electos, y como les decía, mucho del trabajo no está terminado, pero ahí vamos armándolo bien. José Miguel de la Calle, un cura muy importante, que estuvo por Río Negro. Antioquia, ustedes saben, se demoró mucho para tener obispo. Es una de las cosas más interesantes que hay en la historia antioqueña, como han sido los antioqueños de católicos y de profesantes, y sin embargo casi que no le dan obispo. Seguía dependiendo de Popayán durante muchos años. Hay varias explicaciones que serían motivo de otra charla,
pero lo cierto es que el obispo se demoró mucho para llegar. ¿Por qué digo eso? Porque José Miguel de la Calle era un cura muy importante, casi que como la cabeza de la iglesia en el momento, y sobre todo era republicano, independiente. En cambio su tío Alberto era realista. José Miguel fue cabildante por Río Negro. Juan Elías López Tagle lo fue por Medellín, ya nos detenemos en Juan Elías López Tagle, bien interesante también. Manuel Antonio Martínez y José María Ortiz por Santa Fe. El presbítero Lucio de Villa, vayan sumando curas, lo fue también por Medellín. José María Montoya por Río Negro, lo vamos a traer varias veces. Don Nicolás de Hoyos por Marinilla, y no he podido establecer todavía en lo que he estudiado si José Manuel Restrepo lo fue por Medellín o por Río Negro. Fue por Medellín, me dicen por aquí. Bueno, además que todos los aportes, pues muchas gracias. Claro que el aporte me lo tienen que dar con dos formas, decirlo y probarlo. Entonces queda la prueba por ahora. Muy bien. Estos cabildantes entonces llegan a Santa Fe el 24 de agosto, los reciben con todos los honores, toda una fiesta, eran muy fiesteros definitivamente, una semana entera están allá, y los llevan, pasan el río Cauca en una barqueta adecuada para la época, y se van al palacio que ya vimos, donde comienzan sus deliberaciones, repito, con el nombre de Alianza Provincial. De cierta manera es como la primera bandera de Antioquia, una bandera blanca en donde estaban los escudos de los 4 asentamientos, digamos. Ahí tienen entonces a José Miguel de la Calle, y me parece interesante que lo recordemos porque están perdidos completamente. Les decía que este fue un sacerdote importante, es un sacerdote patriota, que había estudiado para cura, un hombre muy culto, y va a ser muy importante en la Antioquia de la época. Sigamos. José María Montoya es de ustedes, básicamente, es rionegrero, lo llaman el patriarca de Oriente. Ahora se está diciendo que debería ampliarse eso al patriarca de Antioquia. Este hombre fue uno de los más adinerados que tuvo Antioquia. En los registros comerciales de la época se lo encuentra entre los 8 personajes que más mercaderías movían en Antioquia. Era un gran comerciante. Seguramente estuvo en esta casa, por aquí pasó y seguramente estuvo, porque esta casa era de otro gran comerciante. Va a ser presidente del Estado Soberano de Antioquia, el segundo presidente, y de su familia directamente o por aspectos colaterales van a salir 10 gobernadores de Antioquia. Este hombre era el pater familias del poder en Antioquia. Inclusive todavía en la época de la convención había un doctor Mendoza que estaba casado con una pariente de José, del patriarca, de José María. Y tuvo un hijo muy famoso, Francisco Montoya, que